Hola a todos, bienvenido a un nuevo vídeo de Twitch o de YouTube si lo estás viendo allí. Hoy estoy aquí con Laura porque hemos decidido hacer una cosa distinta y para conocer un poquito a la persona que hay detrás, que por cierto, si no me conoces bien, seguro que si te suscribes a la newsletter de Copymelo lo harás mejor. Pues me ha preparado una serie de preguntas que yo no conozco para que os conteste tranquilamente sobre qué hay detrás de Copymelo, quién soy, etcétera, ¿no? Así que nada, vamos al lío. Bueno, hola. Para empezar, quiero preguntarte acerca de por qué, o sea, de tu trayectoria en marketing digital al principio sobre todo, ¿por qué escogiste el copy y no te centraste en otros temas que puede tener marketing digital como por ejemplo el posicionamiento SEO o el storytelling, que a lo mejor también está más centrado en contar historias sin escribir? ¿Ya? Sí. Ah, vale. Pues bueno, al final lo del copy es un poco. Esto creo que lo conté en algún podcast y se lo cuento yo creo que a cualquier cliente con el que empiezo a trabajar. Échate para acá que si no se te ve. Es que no quepo porque tu silla ocupa un montón. Vale, espera. Fue un poco por casualidad. Al final yo conseguí un trabajo en una agencia de comunicación porque me tomé un par de cervezas en el sitio indicado en el momento adecuado, después de un pequeño desayuno de una editorial pequeñita que presentaba las novedades, pues yo tenía un blog literario y poquito a poquito está empezando a coger tracción. Y básicamente lo que sucedió fue que nos invitaron a un desayuno donde nos presentaron todos los libros nuevos. Después de ese desayuno y una visita al Madrid literario que fue un auténtico aburrimiento, pues algunos nos quedamos tomando unas cervezas. Y yo tuve la suerte de sentarme justo al lado de la persona que llevaba la agencia de comunicación de esa editorial, que yo no tenía ni idea de quién era. Total, que al tiempo, a los 2 o 3 meses, se le quedó un puesto vacío y básicamente era un puesto para hacer de redactor de contenidos. Yo redactaba el contenido de todos los trabajos que tenían. En principio comencé con todo lo relacionado con el mundo editorial y después empecé a abrirlo más. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras? ¿Por qué No estás sé. hablando? Y luego empezaron cuando vieron que funcionaba la cosa, pues abrirlo más y empresas de todo tipo, pero desde editoriales hasta coaches, hasta aplicaciones de reparaciones, o sea, de todo, de todo, de todo. Y nada, a partir de ahí fue cuando descubrí un poquito lo que era el copy porque me lo presentaron y yo al principio no hacía copy como tal, pero poco a poco empecé a hacer campañas, tal, y lo que hice fue empezar a formarme. ¿Y por qué no SEO? Pues al final es que el SEO me aburre más, básicamente. El SEO me aburre mucho, mucho más y no acabo de pillarle la gracia, estar dándole al SEO constantemente, ¿no? Entiendo que hay mucha gente a la que le gusta, pero a mí si se basara solo en escribir, seguramente sí que lo disfrutaría, pero como hay tanto elemento externo y es tanto competir contra otra persona, contra los cómo lo hacen los otros, pues me da más pereza. En cambio el copy, si tú lo haces bien y consigues que la persona esté dentro, pues es más fácil que... Está alguien rascando la silla, creo. Creo que es más fácil hacerlo así. Total, que es por eso. Y en cuanto al storytelling, yo la realidad es que al principio me quería especializar en storytelling, era lo que a mí me gustaba. Ni siquiera sabía del copy al principio. Y la primera formación que hice como escritura como tal fue en Cálamo y Cran, un curso que se llamaba Business Storytelling, que en ese momento yo, como no sabía lo que era el copy, pues no lo tenía muy claro. Pero ahora mirándolo en retrospectiva, era mucho más copy que storytelling en realidad. Y bueno, pues ahí fue un poquito. Y al final, yo por ejemplo, cuando entré en el último trabajo que tuve antes de ser autónomo, me cogieron por ese curso probablemente. Entonces, bueno, pues ahí fue un poquito y como que todo se fue armando. No es que yo dijera un día voy a ser copy, sino que todo me empezó a llevar para allá. Y cuando me desperté un día dije, pues soy copy. Supongo que más o menos como le pasó a la reina Leticia, que se despertará algún día y dirá, hostia, soy reina. ¿Puedes explicar para la gente que a lo mejor no puede saber la diferencia entre ser copy y ser storyteller? Es que yo creo que es lo mismo. O sea, yo creo que el storytelling como profesión. Hay gente que se denomina storyteller y está perfecto, ¿vale? Pero yo creo que al final el storytelling y el copy es prácticamente lo mismo. Al final consiste en escribir un texto para convencer a una persona que tome una decisión de venta, ¿vale? Para vender, así para hacerlo más fácil. Y el storytelling no deja de ser utilizar un recurso de esos textos persuasivos que es contar una historia para hacerlo. Pero en realidad yo creo que es una técnica más que tiene un copy y que, bueno, pues habrá gente que sea muy buena contando esa historia y venderá. Al final, el storytelling aplicado a un negocio básicamente consiste en contar una historia para conseguir un objetivo, que es la diferencia, pues como una persona como tú que escribe el libro solo por... que el fin en sí mismo es el libro, te quiero decir, no, ¿Y no... lo bien que me lo paso? Claro, y no lo que hay detrás. Al final yo entiendo que va un poquito de la mano y que no hay tanta diferencia y que yo creo que un copy utiliza técnicas de storytelling y que cuando alguien dice que es storyteller y hace su trabajo para sus clientes, estoy convencido que utiliza técnicas de copy. Entonces yo creo que somos primos hermanos, que hay una línea muy delgada y que a mí por lo menos no me merece la pena diferenciarlo por hacer una cosa tonta. Antes hemos estado trabajando en el sobre mí de un cliente que tenemos y eso es una historia suya que hemos construido nosotros a partir de ciertos datos que nos ha dado y no deja de ser una historia para que una persona se vea representada en él, que era un pringaillo delgadito y ahora está fuerte como el vinagre, pues para que consiga decir, hostia, pues yo también que soy un pringaillo delgadillo, pues quiero conseguir eso, ¿no? Al final es un poco eso, conseguir que el cliente potencial se siente identificado con el protagonista de la historia que estás contando
para que decida decir, ostras, si él ha podido, también puedo. Esta es la razón también por la que todos los protagonistas de las pelis de Hollywood son unos pringados, porque si fueran el puñetero amo, ninguno nos sentiríamos identificados porque ninguno somos el puñetero amo. Pero el que le sale todo mal, el que tiene un trabajo malo, el borracho, el no sé qué, ahí entramos muchos más, entonces es más fácil. Sí, estaba pensando también en el otro cliente que teníamos, estábamos trabajando hoy, no, estos días hemos estado trabajando en uno, y que me dijiste, aquí toca, cuenta una historia. Y yo, "¿Y ahora qué historia cuento yo aquí? ¿Sabes? Es verdad. Ni idea, no, no. Sobre todo si el cliente no te ha contado ninguna historia que puedas tocar ahí, ¿no? ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes que trabajar en el texto de un cliente? Pues lo primero que hago primero es hacer una carpeta en Drive con él. No, ya, ahora, y sí, pero en realidad si me hago una carpeta en Drive que la divido en 3 partes, que es investigación, propuesta de textos, ¿qué te ríes? Que lo estoy viviendo eso Ah. y es horrible. Investigación, propuesta de textos y luego muchas veces me hago otra que es notas o algo así donde voy poniendo todo lo que se me va ocurriendo que no sé clasificarlo y a mí no saber clasificar algo me genera mucha ansiedad. Entonces, básicamente hago eso y a partir de ahí ya pues realizaría toda la parte de... Bueno, lo primero en realidad que hago... Ay, qué susto la vi. Encantado de conocerte, renegadas. Bienvenido. O bienvenida. Al final lo que suelo hacer, sobre todo, el primer paso es, me contacta un cliente. Hola, Carmelo, me gustaría que tal, tal, tal. Vale, perfecto. ¿Podríamos reunirnos este día a esta hora? Sí, genial. Consejito para cerrar reuniones. Siempre que propongáis una reunión, proponed un día y una hora. Luego, que el otro diga que no. Pero así es mucho más sencillo. Porque si dices, sí, nos reunimos la semana que viene, dime cuándo. No. Porque eso va a ver él cuando te contesta. Y tú le dices, oye, nos reunimos el martes a las 6. ¿Qué tal te viene? Y si te dice que no, que ya propondré una fecha seguramente. Pero así es más fácil cerrarlo. Esto te lo cuento para dejar de perseguir a gente para tener reuniones necesarias para empezar a trabajar. Que son las peores. Porque es que hasta que no me lo deis, no puedo empezar, ¿no? Entonces tengo una reunión con él. Y después de esa reunión, bueno, ahí dejo, en la primera reunión normalmente dejo que me cuente absolutamente todo, que me explique dónde está, qué quiere conseguir, en definitiva, que me ponga un poco al día de su negocio, porque normalmente me pasan el enlace y tal, pero falta mucho, ¿no? Para conocerlo bien. Después de eso, automáticamente, con la información que me ha dado, yo preparo un cuestionario. Ese cuestionario tiene una parte general, que es una serie de preguntas que a mí me interesa para en general todos, que es buyer persona, competidores, yo qué sé, qué piensa que les hace diferenciales, cómo se comunican, en definitiva tener yo una idea básica para empezar a tirar del hilo y a ese cuestionario, si es necesario, le añado 2 o 3 preguntas. ¿Te molesta un poco? Es un poco fuerte hoy. Está como siempre. ¿Te has vuelto a tocar? No. Le añado 2 o 3 preguntas o 3 o 4 preguntas las que necesite para caso específico, para que me conteste cuestiones que necesite específicamente de él, básicamente. Y a partir de ahí ya, pues, con esa información que me da, pues hay 2 opciones. O empiezo ya a tirar yo de la investigación interna e investigación externa, que os he hablado en el podcast y todo esto de ello, pero si queréis hablamos. Y si veo que necesito cualquier aclaración, cualquier cosa, lo que hago es decir, oye, vamos a reunirnos otra vez, ponerlo todo en claro y ya empezamos a trabajar. Y luego investigo mucho y después escribo muchas gilipolleces y al final voy borrando tonterías hasta que se queda lo bueno. ¿Para qué te sirve la investigación externa, sobre todo la interna, para conocer la empresa? Para saber qué hacen los otros. O sea, al final, pues cuando trabajas, imagínate que vendes, yo qué sé, zapatillas de deporte, ¿vale? Pues te interesa saber cómo lo están vendiendo los otros, sobre todo los que sepan que funcionan. ¿Por qué? Porque si están haciendo algo que funcionan, está bien saberlo, no para copiarlo, pero sí para saber, vale, está funcionando esto, ¿por qué están haciendo esto, no? Entonces yo básicamente la investigación externa la divido en varias partes, que voy a decir así un poco de memoria, pero bueno, si no tenéis una plantilla descargable en Copymelo, ¿vale? Que es Amazon, los testimonios y las opiniones que les hayan dejado otros clientes, foros especializados, Google evidentemente, las páginas web de la competencia y oye, alguna cosa más, ¿no? Pero en principal eso. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Amazon, si lo que estás vendiendo es un producto, suele ser súper interesante ir a ver los testimonios o las opiniones que tienen productos de la competencia. ¿Por qué? Por 2 motivos. Para mirar lo bueno, que está muy bien para saber en qué destacan, pero es todo un poco más igual, pero sobre todo para mirar lo malo, porque si hay alguien que se queja mucho de estas zapatillas son incómodas y tú sabes que lo mejor de tus zapatillas es que son cómodas y son competencia directa, oye, pues especifica mucho en el copy que tus zapatillas son más cómodas que andar por las nubes y así es más fácil, ¿no? Para esa gente que está cabreada y decir, oye, que yo hago justo esto bien, ¿no? Los foros especializados es básicamente para saber cuáles son las quejas principales de la gente. Pues hace poco tuve un cliente que hacía cosas de oposiciones, pues me metí en foros de oposiciones para ver qué es de lo que más se queja la gente. Y básicamente, pues academias, por ejemplo, es que apenas hay personalización, que es todo leer, bla, 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 ¿no? Pues esto ya lo tienes claro y también, y si tú lo haces bien, lo puedes destacar. Y bueno, pues al final las opiniones de los otros de que les dejen la página web a tu competencia es más o menos lo mismo que Amazon para saber qué hacen bien, qué hacen mal y ver cómo lo puedes
potenciar y bueno, pues un poquito así Google también para cotillar un poco porque siempre está bien. Ah, y otra cosa que hago mucho, que no lo he dicho, es leerme si tiene, o escucharme, o ver si tiene entrevistas o algo, me gusta mucho verlas porque hay muchas veces cuenta cosas que de otra manera no puede contar. Y una cosa que me gusta mucho, que no es de la investigación interna, externa, pero es de la interna, es cuando le pido información a un cliente, en muchos casos, más allá del cuestionario, que sí quiero que me lo deje por escrito, es cualquier cosa ampliar en nota de voz, porque la gente es mucho más propicia a explayarse y a... se te oye un poquito bajito. Yo no he tocado este micro. No, ya. pues sé yo. A ver. Mira, a ver, igual ahora se escucha un poquito mejor. Igual ahora se escucha hasta un poquito alto, pero bueno. Dime qué tal. Qué guay tenerte por aquí. El viernes la entrevistamos. Y bueno, pues básicamente eso. ¿Ahí qué estaba diciendo? Investigación interna, audio. Ah, sí, porque la gente se explaya mucho más y por escrito a veces le cuesta más o incluso piensa más lo que dice y en audio sale más, lo cuento, y suele ser más fácil, la verdad. ¿Cómo conseguiste al primer cliente para Copimelo? Eh, ¿El oficial? Se escucha igual, jugar. Espérate, a ver si puedo No hacer será esto, ¿no? ¿Ahora? Que esto de Twitch es una locura. El botón este no tiene nada No, que no, ver. ese es para escuchar por arriba. Igual ahora he subido lo de Twitch. No sé si aquí habrá aumentado un poquitín. Pero bueno, vamos a dejarlo así. A ver si se escucha mejor. Y me cuentas. ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo conseguí mi primer cliente? Pues mi primer cliente lo conseguí... Sí, bien. Es que estoy aprendiendo todavía a utilizar el OBS que esto es un mundo, ¿no? Guay. Pues mira, el primer cliente lo conseguí en el parque de atracciones. ¡Ah! No, ahora en serio, fui a un parque... yo había empezado con Copimelo y esto fue más o menos en mayo o así. Sí, de mi cumpleaños. Y sí, y yo no tenía pensado empezar con Copimelo fuerte hasta más tarde. Quería estar más tiempo creando marca, etcétera, ¿no? Pero bueno, no quería empezar hasta más tarde. Pero yo estaba ya creando podcasts, vídeos, etcétera, pues porque al final eso siempre va haciendo hueco. Total, que fuimos a un parque de atracciones, yo tenía Copimelo, el Instagram, el podcast y tal, y gané en una prueba de tirar anillos a una botella. Todo esto tiene sentido, ¿eh? Gané. Es Gané verdad. después de 50 veces Bueno, sí. dejarnos todo el dinero ahí. Gané un plátano gigante, un peluche, un plátano gigante, que era más grande que yo, ¿vale? Es que ahora no tengo aquí ninguna foto, pero es flipante. Si luego puedo, la pongo por Instagram o por Twitter. Total, que pues a mí, como a veces me aburría, pues se me ocurrió pues encajarle en esta silla que tengo y ponerla aquí delante del portátil como si fuera el becario. Entonces él se ocupaba de todos los trabajos que yo no quería. Y yo subía stories como doblándole y haciendo cosas como si él fuera el becario. Total, que a alguien le hizo gracia y dijo, oye, me gusta lo que haces, estoy buscando un copy para escribir sobre mí y luego a partir de ahí la página web, me gustaría que fueras tú. Y así fue, o sea, no hice nada más. Después, cuando ya empecé a buscar clientes, que igual es más interesante, yo hice dos cosas. Bueno, ese es mi gato que está maullando porque seguramente quiere cenar, ¿vale? Pero bueno, cuando ya empecé a buscar clientes de... Ah, mira, aquí está. No sé si se va a ver. Sí, yo creo que sí. Ese es el plátano. Pues eso hace un montón ya. Bueno, entonces ya cuando empecé a buscar, pues yo hice dos cosas. Por un lado, quería empezar a tener un portfolio fuerte, ¿no? Que poder enseñar. Entonces empecé a ofrecerme gratis a organizaciones y a fundaciones sin ánimo de lucro para ayudarles, como ellos no ganan dinero, y dije, oye, yo os ayudo sin ningún tipo de problema y luego ya tengo ya el portfolio para enseñar, oye, mira, he hecho esto y mira todo lo que sé hacer, ¿no? Y además de eso, pues empecé a enviar emails a gente. Hola, tal, y yo lo que hacía era enviar un email a una empresa y le decía, mira, he estado cotillando tu web, tal, y creo que hay un problema de copia aquí. Bueno, se lo hacía bien, ¿no? Si sois aquí copies lo sabréis. Y en ese mismo email yo ya les daba la solución y les decía simplemente, oye, si os apetece saber más, soy Carmelo, soy copy, si alguna vez tenéis alguna duda, pues me lo podéis decir. Ah, mira, otro más, oye, ya somos 32, creo. Bueno, entonces básicamente eso, y no, tampoco me ofrecía, sino simplemente si tienes alguna duda me escribes, pero aquí es donde traía este famoso principio de reciprocidad, que es básicamente si tú le das a alguien algo gratis, se siente como en deuda contigo. Entonces es probable que a la vuelta, pues si necesita un copio o lo que sea, pues se ponga en contacto contigo porque lo necesite y así es más o menos como lo conseguí. De hecho, esto es lo que hacen los camareros en los restaurantes. A ver si te crees que, bueno, cuando se puede ir a restaurantes de grandes grupos, que te dan el chupito al acabar de comer solo porque les cae bien. No, de verdad, porque está demostrado que cuando te dan el chupito te sientes como en deuda con él o me ha dado algo y las propinas son más grandes, pues más o menos iba un poquito por ahí. Y la verdad es que luego ya empezó como todo a fluir y yo tenía la suerte de que estaba trabajando en otra empresa al mismo tiempo como copy en Lightful Connect y nada, tampoco tenía mucha prisa y poco a poco empezó a aumentar sin yo tampoco hacer nada especial, sino crear contenido, etcétera. Y empezó a venir más gente, empezó tal, hasta que dejé el otro trabajo. También tuve mucha suerte porque gracias al trabajo donde estaba conocí a una persona que me presentó a un inversor inmobiliario potente, que a partir de ahí me empecé a abrir a más clientes y eso fue una suerte, la verdad.
Pero bueno, también hay que aprovechar esto, el DAFO, ¿no? Pues tener a una persona ahí importante, un conector, pues estaba guay. ¿En qué momento decidiste que ibas a crear un proyecto tan ambicioso como Copymelo? Que no es solo ser copywriter, sino que es también un montón de contenido todos los días y estar todos los días al pie del cañón. Pues el 23 de abril de 2019. ¡San Jordi! Sí, que fue el día que cerré todo lo literario que tenía y abrí Copymelo. De hecho, el dominio y el hosting es de ese día. Al final esto no tiene mucho misterio tampoco. Yo, como llevaba muchos años creando contenido en internet, sabía que crear contenido en internet se me daba bien. Entonces, sabía hacerlo bien, sabía hacerlo rápido. De hecho, es que ahora no lo veis, pero esto está todo preparado para crear contenido sin hacer prácticamente nada. Me falta poner bien la grúa para el micro y ya está, y sería un botón y listo. Y nada, pues yo sabía que eso se me da bien, sabía que lo disfrutaba, entonces dije, oye, pues voy a apostar por esto porque es una manera de diferenciarme, de crear contenido para allá, ¿no? Entonces, pues no, luego alguna idea nueva ha ido surgiendo por el camino, pues como por ejemplo esto de Twitch, pero desde el principio más o menos estaba todo planeado. Había podcast ya, estaban los cursos, estaba YouTube también, entonces tampoco faltaba mucho más. Es cierto que a lo mejor inventé un poquito las redes sociales, que fui encontrando el punto de cada uno, menos a Twitter, que me aburro un montón en Twitter, si te soy sincero, cada vez más. Pero, por ejemplo, Instagram me lo paso muy bien, TikTok me lo paso muy bien, y ahí estoy creando contenidos, pues intentando ayudar lo máximo posible. De hecho, yo creo que una de las razones por las que ha ido bien es porque mucho del contenido hay gente que planea unas estrategias súper agresivas, voy a crear contenido para captar clientes, para tal, para tal, para tal, y sinceramente yo lo he hecho porque creo que viene bien ayudar y a partir de ahí ha ido llegando gente, pero ni es una estrategia súper agresiva con CTAs. Las newsletters, mando todos los días una newsletter compartiendo contenido, consejos, etcétera, y solo hay CTAs cuando de verdad es necesario y el 99% no son míos. Entonces, bueno, que intento hacerlo más de otra manera. Creo que hay todo muy agresivo, todo muy pam, 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 y a lo mejor hay hueco para otra cosa. ¿Crees que Twitch será potente en el mundo del marketing y en el mundillo? Pues no lo sé. Pero lo primero es que a mí grabarme me gusta más que a un tonto un lápiz, ¿vale? Entonces, pues eso está ahí y tampoco es algo contra lo que pueda luchar. Y más allá de ello, y hablando en serio, no lo sé, no lo sé. Es lo mismo que para lo de TikTok, ¿no? Yo me abrí la cuenta en TikTok el año pasado por el hecho, en noviembre o en diciembre, por el hecho que pensaba, oye, mira, a mí me hubiera gustado estar al principio en Instagram posicionado y si ahora me dieran la oportunidad de volver los primeros años de Instagram, tener una cuenta cuando nadie lo usaba a nivel profesional, ¿la querrías? Sí, sí. Pues aquí es un poquito lo mismo. Es cierto que hombre, me hubiera gustado a lo mejor más haberme abierto un canal en Twitch hace 6 años y haber estado jugando como todo Dios, ¿no? Y a ver si hubiera sonado la flauta. Ahora te contesto. Entonces sí, yo creo que sí va a ir bien y no lo sé. Parece que Joan Boluda y Marianela Sandovares ya aterrizaron por aquí. Sí, Joan Boluda yo lo he visto un par de veces, que hace cosillas. Yo estoy ahí suscrito, no, siguiendo, porque para suscribir hay que pagar y yo ahora mismo no estoy pagando a nadie en Twitch, la verdad. Pero no por nada, sino porque me frustra mucho porque mi cuenta de Twitch es diferente a mi cuenta de Amazon, entonces pues estoy perdiendo una suscripción ahí. Es un poco absurdo. Pero bueno, sí, Joan Boluda he visto que hace cosas y tal. No sé cuánto, sé que lleva un tiempo y está aquí todos los días un montón de rato. Porque me llega el email de Joan Boluda está subiendo contenido, pero ni idea. La verdad es que tampoco he visto un vídeo muy grande. Vi el primero que subió por curiosidad, por saber lo que hacía. Que además que fue o el día siguiente al que yo lo hiciera, el mío, o no, fue el mismo día que yo estaba probando Twitch y me daba un montón de problemas el OBS. Y además me acuerdo perfectamente que esto se grabó y dije, joder, si a Joan Boluda lo está haciendo sin ninguna dificultad con el mismo ordenador que yo, no puedo salirme a mí mal, joder. Y eso luego lo borré por si acaso sonaba mal, ¿no? Entonces, bueno, y Marianela Sandovares no la he visto, así que no tengo ni idea de lo que está haciendo, pero la voy a seguir después por verlo. Yo en realidad en Twitch sigo a poquita gente, sigo a Boluda, sigo a Ali Abdaal, que es un médico inglés que hace productividad en YouTube y que me gusta mucho también lo que hace en Twitch. Y poquita gente más, sigo a Ibai, pues por divertirme de vez en cuando, y sigo a 2 o 3 personitas más, pero es que no consumo como tal Twitch por ahora, pero no por nada, sino porque a veces me pongo algo de fondo, pero en cuanto tengo ya que centrarme, sí, sé quién es, lo que no sé es qué hace en Twitch ahora mismo. Entonces, bueno, pues eso, que cuando tengo que centrarme me lo quito, entonces pues tampoco estoy muy pendiente, son vídeos muy largos y no sé, ya veremos qué pasa. Personalmente me gustaría que mejorara, primero porque YouTube es una plataforma que yo creo que cada día está peor. Las opciones son cada día menos. Parece que cuesta un montón hacer cualquier cosa. A la gente le están desmonetizando. A mí yo gano 0 de YouTube, ¿vale? Pero están desmonetizando un montón los vídeos. Entonces yo que sé, entiendo que Twitch vaya petándolo. Y oye, me gusta que se ven dando así porque al final cuanto más contenders haya, mejor. Y no sé, Amazon me cae bien. A ver, perdón. ¿Por qué un podcast diario y no semanal o quincenal o mensual?
Pues, pues es muy, muy sencillo. Yo antes de Copimelo tenía 4 podcasts. Tenía La Taberna Literaria, que era de literatura gritando, como si fuéramos un Sálvame pero de libros, básicamente. Muy divertida. Es muy divertido. Y de hecho, hace poco vi un vídeo en YouTube que estaban recomendando, de hace 3 o 4 meses, estaban recomendando el podcast. Ah, Y le contesté, hola tal, muchas gracias por las palabras, pero ya no estamos haciendo esto. Pero está en iVoox y en Spotify. Books on Air, que era sobre tratar en profundidad un tema sobre un autor y tal. Luego teníamos La Cafetería, que era de temas de lectores. Y luego tenía Contraportada, que era un tema de qué es lo más parecido a Copimelo que hay, que era Sí. cómo se desarrollaba el proyecto por detrás. pero Bueno, ese duró poco. bueno, y 30 teclas por hora. Sí. Bueno, Contraportada tuvo más episodios que La Taberna y que La Taberna y que La Cafetería. No lo recuerdo mucho menos. Estuvo, ya, pero como era uno cada semana. Bueno, todo esto eran varios mensuales y luego 30 teclas por hora, que por cierto es el mejor podcast de escritura que existe, sigue en alza y si queréis ver... Gracias. Ay, bueno, pero... Todo esto viene porque si no lo sabes, yo tengo también uno. Sí, ya tiene un podcast también, pero bueno, este es el que hacía yo, que lo fundé con Manu Miguel Delis, que es un youtuber un youtuber que además analiza, aparte de escritor, analiza la historia a partir de canciones de heavy metal, es una auténtica pasada. Con Manuscript se llama el canal de YouTube, no me acuerdo cómo se apellida, lo siento Manu, que básicamente es otro escritor y estaba yo también. Y ahora están en la 4ª temporada, yo creo que estuve con ellos hasta la 3ª, más o menos. Hasta el año pasado. Hasta el año pasado, hasta la 3ª, y estaba súper, súper chulo. ¿Qué pasó? Que cuando empecé, pues cerré todo el proyecto literario, en general, que llevaba yo 9 años creando contenido sobre libros, y mientras estaba trabajando al mismo tiempo que sobre copy, que era una auténtica locura. Y dije, oye, me tengo que centrar en hacer solo una cosa, y en realidad hacer un podcast diario de 10 a 20 minutos, en tiempo es mucho menos que lo que hacía antes. Pero muchísimo menos, porque al final un podcast de Copimelo, al final, la preparación no lleva mucho, porque digo, venga, hoy voy a hablar... Pues, por ejemplo, hoy he hecho un podcast, se lo he grabado de por qué crear avatares, de cómo crear avatares, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si eso ha sido para YouTube, bueno, he hecho uno de estos. Total, que me planteo las 4 o 5 cosas que quiero decir y la mayor parte es improvisado, ya sé lo que tengo que decir, tengo las puntas claves, me apunto a lo mejor un ejemplo para comentarlo y ya está. Y luego la edición no tiene nada, porque es... ahora van a empezar a salir también los podcasts en YouTube, pero vamos, lo exporto en vídeo, lo exporto en audio, le meto la cortinilla y ya está. Y la edición en pues, lo que tarde en exportarse, pero lo que es el vídeo, el proceso de trabajo en sí, son 5 minutos. Entonces, pues eso, que es menos y porque me apetecía tener algo constante que estuviera ahí teniéndolo y porque al final a mí el podcast me parece la mejor fuente posible. De hecho, me encantaría que hubiera un Twitch, pero de audio de podcast, que sé que Spreaker te deja emitir, pero hay que pagar y no lo tiene casi todo el mundo. Algo que pudiera llegar como a todas las plataformas en directo. Eso me molaría un montón. Hombre, siempre puedes no poner la imagen. Ya. Pones algo y Ya, te pones a la hablar. verdad es que sí. La verdad es que sí. Pues sí, eso es buena idea. Y te quería preguntar ya para no Mira, sí, hacerlo mucho los más largo. podcasts son muy fáciles de escuchar. Sí, yo estoy todo el día escuchando podcasts. Pero es que además, mira, te voy a explicar. Tengo tan nivel de fatal de la cabeza, ¿vale? Que yo tengo una lista en un Excel de en qué orden tengo que escuchar los podcasts. Pero no, a ver, es que si no yo me tiraría escuchando. Esto va a sonar un poco raro porque va a sonar que estoy muy mal de la cabeza. Pero tengo... pues por temáticas, ¿no? Porque como no me quiero perder de nada, tengo, pues mira, siempre voy como el comodín es el podcast de copy, que cada vez que escucho un podcast luego me obligo a escuchar uno de copy para seguir ampliando conocimientos, etcétera. Y además, los podcasts de copy en realidad nos duran muy poco. Tenemos a Ana Miller, que son de 10-20 minutos, a Javi Pastor, que son de esos, de 10-20 minutos, a Maider, que son de 10-20 minutos, y a Ricardo Botín, que son de esos de 10-20 minutos, a lo que haya una entrevista y se va para allá, ¿no? Entonces voy cambiando además, yo Los todo... escuchas por 2. No sé, Por 3. todos los podcasts, todos los vídeos, en español los escucho por 3 y en inglés los escucho por 2. Entonces, voy consumiendo contenido muy rápido. Entonces, que voy, pues un podcast de 20 minutos que al final son 6, son 7. Total, que voy alternando, ¿no? Entonces, pues te hago, no me sé el orden porque tampoco está mal, pero digo, venga, uno de copy, uno de emprendimiento, uno de copy, uno de desarrollo profesional. Por cierto, el podcast de Kaizen es una auténtica maravilla, de Jaime Rodríguez de Santiago. Es una auténtica locura. Uno de copy, uno de cultura, y me escucho un Todopoderosos, por ejemplo. Y así voy hablando. Y esto parece muy tonto, pero a lo mejor tengo 10 o 14 tipos en la lista. Jaja, me encanta igual te invito, no está mal. Pero es que esto me pasa lo mismo con los libros, ¿vale? Tengo ese orden, tengo tal, y con YouTube también lo sigo. Es algo que YouTube a veces ya eso. Pues mira, Kaizen es, que además yo la analicé hace mucho tiempo, el copy en un vídeo en YouTube. Es un crack, es Jaime Rodríguez de Santiago, que ahora mismo es el presidente en España de de Free Now, que se llama ahora, y antes era el presidente en España y en Portugal de BlaBlaCar. Es un auténtico crack y hace un podcast friki sobre temas de lo más extraño del mundo. Es un tío, un friki como tú y yo, seguramente. Y por ejemplo, hoy me he escuchado, ha empezado la 3ª temporada, pues la semana pasada, y me he escuchado hoy el primero de la 3ª. Y hablaba, por ejemplo, de
viajes en el tiempo, de física teórica y de una forma pues no sé, pues de muy usuario. La verdad es que está genial, lo hace todo muy agradable, muy divertido y yo me lo paso pipa, pipa, pipa. De hecho, ojalá hubiera muchos más podcasts de ese. Y ese, mira, yo pago por pocos podcasts, pago por 2 podcasts, por 3 podcasts, por 4 podcasts pago ya. Joder, se me está yendo de las manos, Bueno, pago por 4 podcasts de estos premium. Y si él tuviera, quitaría los otros 4 y le pagaría a él los 4 si pudiera, pero vamos, sin ninguna duda. Me parece el mejor podcast que hay ahora mismo en España. Ya para acabar, para que no se haga mucho más largo, te voy a hacer una pregunta que sé que es para explayarte. ¿Cómo te organizas los días? Porque ni yo lo entiendo, yo vivo contigo. A ver, yo tengo un sistema que lo llamo sistema de bloques o sistema de ladrillos, ¿vale? En función de cómo he hecho. De hecho, hay un podcast, un vídeo explicándolo. Yo soy como una ranita. Voy saltando de tareas. Entonces yo tengo un bloque que es bloque... A ver. Tengo un bloque que es bloque estrella. Que es ese cliente importante que tengo que acabar. Que probablemente ese cliente importante que tengo que acabar quiere decir ese cliente importante con el que tengo la fecha límite en el culo y tengo que entregarlo ya, ¿no? Entonces ese le doy mucha prioridad. De ese salto a unos clientes que yo llamo foco, ¿vale? Son los clientes que tengo la fecha de entrega pronto y que tengo que ir avanzando para que no se conviertan nunca en estrella. ¿Siempre se convierten en estrella? Sí, siempre, porque la vida es así, ¿no? Me encantan los nombres que les pones. Sí. Bueno, estrella, luego foco, y entonces voy para allá, salto de foco a estrella. De estrella, luego salto a la lista de clientes que quiero hacer ese día, que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, que son clientes que no es muy urgente, pero evidentemente si no los hago, pues acabarán convirtiendo en foco y luego en estrella. Entonces eso es importante. Y de ahí, cuando hago esta mini ronda, hay 2 saltos más, que son saltos ya perpendiculares. Un salto que es a creación de contenido, a desarrollo de negocio, que es todas esas cosas que me van a permitir tener clientes en el futuro y no morirme de hambre. Desarrollar de contenidos para la web, podcast... No, podcast no, eso no lo meto ahí. Desarrollo de contenido para la web, pues, cosas tan tontas como las facturas, pasar los IVAs y todas estas cosas que son interesantes para que no te metan en la cárcel. Y luego tengo otra rayita que es creación de contenidos, donde está, que para mí es como mi parque de atracciones particulares, donde me lo paso genial, que es tanto la creación de contenido para redes como podcast, YouTube, Twitch, etcétera. Entonces, salvo Twitch, que sí que tengo una hora más o menos puesta, lo otro puede ir variando un poco durante el día. Y ya está. Y luego, si consigo acabar, yo voy acabando cosas, ¿no? Y si consigo acabarlo todo, tengo una zona que la llamo zona extra, que básicamente es pues buscar muchas noticias más que leer para lo largo de los días. También tengo una cosa que me vuelve loco es yo todas las noticias que voy leyendo y todos los libros voy tomando notas, ¿vale? Pero muchísimas notas, como un condenado, pero en un drive, ¿vale? Entonces pues voy como dándole forma, poniéndolas en orden, poniendo colorines para que en algún momento si lo vuelvo a leer, que luego casi nunca lo vuelvo a leer, pero bueno, pues si algún día lo vuelvo a leer o lo quiero vender como un libro, pues ahí esté ordenado y que lo tenga fácil de hacer, ¿no? Fácil de reestructurarlo. Y ya está. Y luego en esta zona también está estudiar inglés y valenciano. ¿Qué tal vas con aprender el valenciano? Mal. ¿Eso es valenciano? Sí. Pues muy bien, entonces. No, me voy. Pero bueno, es difícil. De hecho, el otro día hice un grito de socorro en Twitter para ver si alguien conocía alguna academia online de valenciano. Que no, ¿no? Y nadie me contestó. Que no me suena que haya nada. Pero vamos, me encantaría porque quiero aprender valenciano ya que vivo aquí en Valencia, pero nadie me enseña. Me enseña. Yo te puedo hablar, sí, luego te quedas en plan de... Pero quiero un profesor online con el que pueda hablar. A mí leerlo más me da más igual y bueno, está bien. O sea, quiero decir, escribirlo me da más igual, pero poder comunicarme, que luego da igual, porque aquí te comunicas el idioma que quieras y te contestan siempre, ¿no? Pero si luego la cartera te pregunta por tu nombre y lloras. Bueno, porque, a ver, bajé a abrirle a la cartera y me dice el teu nom, y yo... ¿Qué dices? Porque no esperaba que me hablara. Porque, a ver, pero esto tiene explicaciones. Porque esa cartera que aquí viene pues a dejarme un libro prácticamente todos los días, me hablaba siempre en español y me sorprendió y no estaba esperándolo. Ya está, yo ya no... Pues nada, media horita. Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a los 2 nuevos seguidores. Y muchísimas gracias a todo esto. Se subirá en un par de meses a YouTube, por si alguien quiere verlo. Y nada más, que espero que tengáis hoy es domingo, ¿no? Sí. Un domingo maravilloso. Y que muchísimas gracias por estar aquí, me lo he pasado muy muy bien. Gracias a ti por preparar las preguntas. De nada. Y están aquí los gatos llorando porque ya querrán algo más. Así que nada, nos vemos muy pronto, ¿vale? Adiós.